Ya me están dando respuestas, ya, qué bueno. A ver, la C me dicen. A ver, chicos. Ya, a ver, Castro, Angelo, Yaimar, Kevin, Urco, ya nos dicen que es la C. Les creo, ¿ah? Les creo, pero vamos a leer para confirmarles. A ver, nos han puesto una escultura conocida como la Venus de Willendorf, fue hallada en Austria. Es una escultura de tamaño pequeño que corresponde al Paleolítico Superior. Esta es una muestra artística muy antigua. Junto con las pinturas rupestres, estas Venus paleolíticas corresponden al inicio del arte, allá en el Paleolítico Superior, con el Homo sapiens. Nos recordamos eso, ¿no? Viendo la imagen. A ver, respecto al análisis de la siguiente imagen, ¿sí? Ya hemos recordado algunas cositas, y su contexto histórico, ¿sí? Lo hizo el Homo sapiens en ese tiempo, el Paleolítico Superior, cuando aún éramos cazadores, recolectores, nómades. Lo que falta es eh, la interpretación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se han interpretado estas esculturas? Sus compañeros nos dicen a posible culto, posible porque son hipótesis. Los únicos que supieron por qué hicieron estas esculturas, pues, fueron sus autores, esos hombres primitivos que murieron pues hace 50.000 años. El posible culto a la fertilidad femenina a finales del Paleolítico. Claro, así es, culto a la fertilidad femenina. Así es, decíamos que, disculpen, acá debe decir Paleolítico, decíamos que en efecto los creadores de estas esculturas habrían sido pues varones al ver que el cuerpo de sus mujeres, pues, tenían esta capacidad, ¿no? Biológica de llevar el embarazo, ¿no? Realizar el parto, alimentar a los bebés, ¿no? Con su propio cuerpo, ¿no? Con la leche materna. Entonces, al ver eso, pues, se habría rendido tributo, ¿no? Entre comillas, a esta capacidad, ¿no? Reproductiva, fértil, realizándose estas esculturas. Esto ya ha sido pregunta de admisión de San Marcos, entender el significado, qué se quiso, ¿no? Transmitir con estas esculturas, como también con las pinturas rupestres. Como dijimos, tuvieron un fin propiciatorio de pedirle a las fuerzas sobrenaturales que les brinden una cacería exitosa. Muy bien, vamos a continuar, ya que estas preguntas corresponden a un tema que ya tocamos la semana anterior. A ver, la 2. Relacione correctamente la civilización, que está acá a la izquierda, con su respectivo elemento cultural, esto que está a la derecha. A ver, compañeros, ¿qué nos dicen? Que la respuesta es dedo, ¿ya? Hay un consenso, ¿sí? Kevin, Cristina, Angelo, Jaymar, Castro nos dicen que es dedo, ¿ya? A ver, dedo, vamos a poner ahí, dedito. A ver, vamos a relacionar entonces. Dedo dice 1B, Mesopotamia con escritura cuneiforme. Por supuesto, la escritura más antigua del mundo, la cuneiforme, eh, fue inventada en Mesopotamia por un pueblo en particular, los sumerios. Los sumerios. ¿Sí? La prueba está pues en esas tablillas de arcilla con una antigüedad de 3.400 años antes de Cristo, que contiene ya escritura. Como esta escritura ya ha sido descifrada, pues se puede leer eso y conocer el pasado de los sumerios, el pasado de Mesopotamia. Muy bien. 2C, a ver, China antigua con confucianismo, por supuesto. Así es, ya. Confucio fue un pensador, un filósofo chino, así es, de tiempo de la Edad Antigua. ¿Mm? ¿Recuerdan ustedes qué dinastía era la que tenía el predominio en esa antigua China cuando vivió Confucio, cuando surgió el confucianismo?
Ah, ¿recuerdan qué dinastía era? Mm, Ya se olvidaron los chicos, ya. Ah, ¿era la Han, la Qing, la Zhou, la Xia? A ver qué nos están contestando los muchachos. Era la dinastía, no era la Han, era la dinastía, ya, Zhou. Correcto, Yopla, así es, ya, Zhou. Ajá, muy bien, los Zhou del Este. Muy bien. Y el confucianismo, como sabemos, es una doctrina ética, es una corriente moral. Era lo que predicó Confucio sobre cómo debemos de comportarnos en sociedad o frente al Estado, frente a nuestros gobernantes. Y el confucianismo está vivo, ¿ya? Como una tradición, pues, ética, sobre todo en la zona asiática, ¿no? Por lo tanto, la respuesta en efecto es la D, ¿ya? La otra alternativa, la otra relación estará también correcta, que dice India antigua con código de Manu. Código de Manu. ¿Qué era este código de Manu, muchachos? Pues leyes, antiguas leyes de la India. Y nosotros cuando estudiamos a la India, en un seminario, recuerdo, el año anterior, si estuvieron, claro, presentes con nosotros, lo recordamos ahora, pues se trataron de leyes para justificar la división en castas de la sociedad de la India. Recuerdan que en la India existieron los brahmanes, los kshatriyas, los vaisyas y los sudras, y que no podían mezclarse estas castas, y si lo hacían eran expulsados de sus castas, convertidos en parias. Pues bien, entonces el Código de Manu es una regulación jurídica sobre esto, sobre las castas, ¿ya? Y por otro lado teníamos el brahmanismo, que era la religión que justifica también la sociedad de castas. Así que para mantener una sociedad de castas, así separados los grupos, pues utilizaron leyes como el Código de Manu, utilizaron una religión como el brahmanismo, como también pues el uso de la fuerza para mantener este orden que le importaba a los que dominaban la India en ese entonces, los llamados arios. Muy bien, entonces ahí está. La 3 seguramente ya me han estado dando clave de la 3. A ver, ahí está, ¿ves? Me dicen que en la 3 es la A. A ver, Cristín, aunque también me están señalando la B, beso. A ver, veamos, veamos, ¿ya? A estas alturas, chicos, ya tenemos, ¿no? Que ir a las preguntas, ¿no? Porque ya faltan semanas para el examen de admisión y es lo que estamos haciendo, ¿no? Enfocamos en las preguntas, las respuestas, ya la teoría la tenemos, ¿no? Eh, a ver, muy bien, hay una mayoría que dice que es la B, beso. A ver, veamos. Muy bien. El principal legado o herencia cultural de Egipto que se mantiene vigente en la actualidad y cuyo uso es de suma importancia en la vida cotidiana. Allá. Es una herencia de Egipto que se mantiene vivo actualmente. Actualmente, hoy, o sea, ya 15 de marzo del 2021, ya que estoy utilizando mi calendario. ¿Ya? Mi calendario. Pues el calendario que utilizamos nosotros, llamado calendario gregoriano, proviene, ¿ya? Disculpe chicos la interrupción. A ver, ya, le decía que
El calendario gregoriano que utilizamos nosotros actualmente es un calendario que proviene del calendario de Roma, ¿sí? El calendario juliano que mandó establecer el dictador Julio César. Pero ese calendario juliano provino de Egipto, ¿sí? Julio César, recuerda, estuvo emparentado con Egipto, recuerden a Cleopatra, que estuvo con ella un tiempo, y el calendario egipcio era el más preciso de la antigüedad, ¿ya? Entonces, es el calendario egipcio, que es un calendario de tipo solar, ¿ya? De tipo solar, el que ha llegado hasta nosotros. Claro, modificado por los romanos, calendario juliano, modificado por la Iglesia Católica, calendario gregoriano, ha llegado a nuestro tiempo. Y es algo que utilizamos en la vida cotidiana. Entonces, en efecto, vamos a marcar la B. B. A ver, habían señalado la A y como me ha escrito Urco, en efecto, el sistema de numeración más bien proviene de la India, de los hindúes. La numeración hindú, ¿sí? Es la que más utilizamos. Tal vez acá en la pregunta anterior vemos números romanos, ¿ya? Pero esta lo usamos, ¿no? Para preguntas, para colocar siglos, para enumerar a los reyes, pero en sí utilizamos los números hindúes más, ¿sí? Los números que están aquí enumerando las preguntas. Ok, entonces esto viene de la India. Ujú. Muy bien, la modificación también en Egipto, pero en la actualidad no modificamos, ¿no? Así que no corresponde a lo que se están preguntando. El calendario lunar, pues otro calendario. El primer calendario lunar es el de Mesopotamia, pero nosotros no utilizamos un calendario lunar. Hay otros pueblos en el mundo que utilizan el calendario lunar o utilizan doble calendario, el lunar eh, internamente y el solar, el internacional, el que usamos también nosotros, pero nosotros utilizamos pues solo este calendario solar. Bien, 4. A ver, 4. A ver, ustedes ya han leído, ya han respondido. A ver, dice que la 4. Uy, otra vez debate. Me plantean la A, me plantean la B. ¿Mm? A ver, veamos entonces. A ver, en la parte final nos plantean que, qué cosa se desprende del texto. Wow. A ver, Pericles había gobernado Atenas, sí, fue el principal político de Atenas después de las guerras médicas, ¿sí? Su importancia generó que a ese tiempo se le llame el siglo de Pericles, el siglo de oro de Atenas y de toda Grecia en general. Bien, dice que Atenas eh, vivió un tiempo de sofisticación. En este régimen todo marchaba bien, pero el descontento de las ciudades de la Confederación de Delos iba en aumento. Recordamos, la Confederación de Delos o Liga de Delos fue una alianza de polis griegas. Esta alianza se había creado para derrotar al imperio persa en las guerras médicas. ¿Ya? Esta pregunta parece complicada porque me han dicho la A, la B, la D, ya falta la C nomás. Hay un debate entre los chicos. A ver, sigamos entonces. A ver, entonces, la Confederación de Delos se creó para derrotar a los persas y se logró el objetivo. Se unieron, Atenas fue la cabeza de la alianza, se derrotó a los persas, pero una vez que ya habían terminado las guerras médicas, la Confederación de Delos siguió existiendo. Atenas siguió liderándola, pero Atenas se aprovecha de esta confederación, la hace suya, es decir, va a buscar que sus aliados protejan sus intereses económicos, políticos. Por eso que muchas ciudades dentro de la confederación
pues van a tener descontento, ¿ya? Porque pues se habían vuelto simplemente ciudades subordinadas a Atenas. Era pues un tiempo en que Atenas tenía la hegemonía. Ahora, siempre hubo una rival de Atenas, ¿sí? Esparta, que no estaba en esta confederación en este tiempo, ¿ya? A ver, ¿qué dice? La política exterior seguida por Atenas no dio los mejores resultados. Es decir, Atenas quería dominar los negocios en el mar Egeo y otros mares. Atenas quería imponer su autoridad política, ¿no? Su poder económico, ¿ya? Pero cuando esto ocurre, pues se generan resistencias. Dice, miembros de la Liga es la Confederación de Delos, estaban bastante descontentos. Atenas era la ciudad-estado que dominaba y subyugaba al resto de Grecia. Los ciudadanos sometidos de estas otras ciudades querían su independencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos desprender de lo que hemos leído? ¿Ya? A ver, se sumó como posible respuesta la C también, así que tenemos a las 4 alternativas propuestas por ustedes, muchachos. A ver, la coyuntura explicada podría ser aprovechada por los persas, rivales por el control del mar Egeo. Mm, bueno, yo creo que la coyuntura podría ser aprovechada por los persas. Mm, puede ser, puede ser. Eh, si los persas ven que los griegos están descontentos entre ellos, ¿ya? Pueden decidir atacar nuevamente, pero creo que no solo el descontento, ¿no? Tiene que haber una guerra entre los griegos. Como en efecto va a darse una guerra, la guerra del Peloponeso. En el texto no mencionan a los persas, sin embargo, ¿no? A ver, Esparta financiaba e instigaba el descontento de las ciudades aliadas de Atenas. Esparta, pues, era el rival de Atenas. Ahora, financiaba las mismas ciudades comerciantes de la liga, pues al ver que sus negocios decaían frente al crecimiento de Atenas, es que se van a salir y van a unirse a Esparta. Bueno, Esparta está de acuerdo con lo que está sucediendo. Mencionan Esparta en el texto, pues no lo mencionan, ¿ya? Pero pues sabemos que esto ocurría. A ver, la C, la Liga de Delos tenía contradicciones internas. Sí, lo está señalando el texto, que en un futuro inmediato podría representar un grave peligro para las polis. En un futuro inmediato, es decir, más descontento, terminarían enfrentándose. Mm, pues me parece que la C está pues contenido, ¿no?, en el texto. El descontento de las ciudades subyugadas desencadenarían las guerras médicas. Las guerras médicas no, ya habían terminado. Lo que podrían desencadenar son las guerras del Peloponeso, como en efecto ocurre. Guerras médicas ya habían terminado. Esto de Pericles es después de las guerras médicas. Así que la D está totalmente descartada. Tenemos la A, la B y la C. Ahora que hemos leído, puede ser cualquiera. ¿Ya? Ahora, eh, sin embargo, me parece que la C es la respuesta porque es lo que podemos desprender del texto. En el texto no se ha mencionado a los persas, no se ha mencionado a Esparta. Además, la situación no es todavía tan favorable como para que los persas lo aprovechen. Los persas más bien van a aprovechar cuando ya estén peleándose. Por ahora todavía no, solo hay descontento. Y lo de Esparta, pues Esparta está de acuerdo con esto, ya, pero son las mismas ciudades comerciantes de la Liga de Elo, como Corinto, la que se salen de Atenas, y más bien Corinto financia Esparta para que Esparta enfrente a Atenas en la guerra del Peloponeso. ¿Ya? Si vamos a desprender del texto, me parece que la C es la correcta. ¿Ya? En la mi opinión, están pues sus compañeros Urco, Camila Morales, ¿ya? Gianfranco Ramírez, Castro Tello,
eh, con esta C, ¿ya? Y para definir el autor de la pregunta, pues el autor de la pregunta, que no soy yo, es otro profesor, también considera que la C, ¿ya? Así que nos quedamos con la C. Vamos a pasar la 5. A ver, respecto a la historia de la civilización romana, identifique los enunciados correctos. Los plebeyos y los patricios, ¿sí? Los plebeyos eran el pueblo libre, los patricios eran la élite, la nobleza, se enfrentaron permanentemente por asuntos sociales y políticos durante la etapa republicana. En efecto, en la etapa republicana, recuerda, hay tres etapas: monárquica, republicana e imperio. En la etapa republicana se caracterizó por el enfrentamiento social, político, entre plebeyos y patricios. En una primera parte, las protestas plebeyas fue para tener participación en la política. Lograron que se cree este cargo, el del tribuno de la plebe, y también protestaron en los inicios por tener los mismos derechos que los patricios. Y esta igualdad ante la ley se consiguió poco a poco con leyes como la ley de las 12 tablas, la ley Canduleya, la ley Licinia, etc. Y ya a finales de la República, la lucha fue más fuerte porque se van a pelear por las tierras conquistadas, ya que los patricios se apropiaron de prácticamente toda la tierra que habían conquistado y a los plebeyos no se les dio prácticamente nada. Entonces, en efecto, permanentemente hubo lucha, ¿ya? Sea pues luchas pacíficas, ¿no? O violentas. Así que el punto 1 es correcto. El punto 2. A ver, veamos qué nos han contestado los chicos primero. Ahora sí hay un consenso. Nos dicen que es dedo. ¿Ya? Veamos a ver. ¿Ya? Kevin, Angelo, Urco nos dicen que es dedo. A ver, vamos a poner ahí un puntito. Por ahora están bien. El punto 1 es correcto. Punto 2. Las guerras púnicas se dieron durante la etapa republicana. Fue la guerra que tuvieron contra los cartagineses. Dice que las guerras púnicas produjeron en los romanos el incremento del ager publicus. ¿Qué era el ager publicus? Ager es tierra. Publicus, pues esta tierra era del Estado, ya que el Estado romano lo había conquistado. Y esa tierra luego ya se convierte en propiedad privada cuando se reparta entre los patricios y un poquito entre los plebeyos. En efecto, como los romanos derrotaron a los cartagineses en las guerras púnicas, ya los romanos consiguieron más tierras, incrementaron el ager publicus, las tierras conquistadas, y lograron controlar el Mediterráneo occidental, ¿sí? Que es la parte del Mediterráneo que separa justamente a Roma, Italia, y Cartago en Túnez, el norte de África. Muy bien, Roma ganó y tomó el control del Mediterráneo occidental. Así que la afirmación 2 es correcta también. ¿Ya? La respuesta es dedo, ya que no hay alternativa 1, 2 y 3. De todas maneras, revisemos la alternativa 3 o el enunciado 3. La rebelión de esclavos de Espartaco, hasta ahora me da pena cómo termina Espartaco en la serie, si han visto Spartacus en Netflix, pues fue la única que hubo en la etapa republicana. Pues no. En sí se dio un conjunto de rebeliones de esclavos, ¿ya? Crucificados, Sebastián, ¿no? Fue un conjunto de rebeliones de esclavos conocidas como las rebeliones serviles, las protagonizadas por esclavos. Solo que la rebelión de Espartaco fue la más famosa, ¿no? La más importante, ¿ya? La que se produjo en la misma Italia, ¿no? En Capua, y se extendió pues por la misma Italia, ¿ya? De ahí que haya sido pues tan peligrosa la rebelión de Espartaco, que al final pues fracasó. A ver, me preguntan si eh,
Lo del Monte Sacro fue la primera. Correcto, así es, correcto. Ya que me está preguntando, eh, en la rebelión del Monte Sacro, los que se rebelaron fueron los plebeyos, y los plebeyos no eran esclavos, ¿sí? Se rebelaron para que exista un tribuno de la plebe, para tener los mismos derechos que los patricios, y lo consiguieron. Así es. ¿Ya? Estamos hablando acá de rebeliones de esclavos, que es otro sector, ¿no? En peor situación que los plebeyos. ¿Ya? Así que no fue la única. Muy bien, y también habrán otras rebeliones en la etapa imperial, en la Edad Media, ¿no? Rebeliones de esclavos. Muy bien, entonces ya con esto terminamos el paso de la Edad Antigua, y ahora nos ubicamos en la Edad Media y en la Edad Moderna, que es lo que nos toca repasar el día de hoy a través de estas preguntas. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Ya, repito que yo ya les he enviado en la primera parte del repaso las diapositivas sobre la teoría de todos estos temas, como también de líneas del tiempo, de cuadritos, ¿no? Sobre la Edad Media, la Edad Moderna, ¿no? Ustedes, imagino, están trabajando, tienen pues, ¿no? Allí en su escritorio, en su mesita, tienen pues a un costado en su pantalla de su computadora, pues, dichos materiales, ¿ya? Y ahora pues ya estamos de frente con las preguntas, ¿sí? Porque ya estamos en una etapa avanzada ya del ciclo. A ver, entonces, primera pregunta, a ver, sobre la Edad Media. A ver, dice, Europa Occidental ha pasado por procesos de integración y de desintegración política. Claro, por ejemplo, cuando los romanos conquistaron gran parte de Europa Occidental, conquistaron pues las Galias, Francia, Hispania, España, ¿no? Britania, Inglaterra, aparte de dominar Italia, ¿no? Pues lograron integrar buena parte de Europa Occidental, ¿ya? Entonces Europa Occidental ha estado unida por tiempos y otros tiempos ha estado dividida. Otro que integró gran parte de Europa Occidental fue Carlomagno, allá entre el siglo 8 y 9, cuando desde el reino franco, desde Francia actual, logró dominar Germania, ¿sí? Alemania, parte de Italia, Suiza, Austria, etcétera, ¿no? Entonces el imperio carolingio, que fue el imperio de Carlomagno, fue otro proceso de integración de buena parte de Europa Occidental. Pero hubieron otros tiempos en que más bien se desintegra Europa Occidental. ¿Ya? Después de la caída del Imperio Romano Occidente, pues hay una desintegración de Europa Occidental, ya que se formaron varios reinos bárbaros. Y después de la desintegración del Imperio Carolingio, también hay otra etapa de desintegración de Europa Occidental. ¿Recuerdas? El Imperio Carolingio se partió en tres, ¿ya? El de Francia, de Germania y el de Lotaringia. Y así, actualmente Europa pues está dividida en un montón de países, pero siguen intentando integrarse a través, ¿no? Por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Muy bien, nos dice, al iniciarse la Edad Media, ¿cuándo se inicia la Edad Media? Siglo V, específicamente en el año 476, cuando cae Roma, ¿sí? Tomada por los érulos, los bárbaros érulos. Muy bien, cuando se inicia la Edad Media, en ese momento, ¿ya? Esta región se refiere a Europa Occidental, se caracterizó ¿estaba integrada o desintegrada Europa Occidental cuando empezó la Edad Media? A ver, su respuesta, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es su respuesta? A ver, todavía no me hacen llegar su respuesta. Ahí está, primer valiente, a ver. Mm,
A ver, la A. La A. Otra vez la A. Me plantean la D. La C. Wow. Tenemos varias posibilidades. A, la D, la C. No me digan la B también, ¿no? ¿Ya? Ujú. Bien. Entre la C y la A están la mayoría de respuestas. La C y la A. Veamos, a ver. A ver, muchachos. A ver. Bien. Veamos la A. Mm, Teodosio, en el año 395, es lo que nos dice la A, pues tomó la decisión que a su muerte, en efecto ese año muere, el imperio romano se divide en dos. El imperio de Occidente, que va a abarcar Europa Occidental, y el imperio de Oriente, que va a abarcar Europa Oriental. ¿Ya? Muy bien. Esto, lo de la A, nos lleva al año 390 ¿ya? 5, ¿ya? Al año 395. Muy bien, pero la pregunta que nos dice, disculpen mis números, al iniciarse la Edad Media, y sabemos que la Edad Media empezó en el año 476, ¿ya? Muy bien, ¿es el mismo contexto? No es el mismo contexto, ¿ya? Para el año 476 ya no existe el Imperio Romano de Occidente, solo queda el Imperio de Oriente. Entonces no es el mismo contexto. Nos están preguntando cuándo se inicia la Edad Media. No a finales, no digamos a finales del siglo IV, o cuando recién empiezan las invasiones bárbaras, ¿ya? Por esa razón, la A no puede ser la respuesta, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí me están mandando la C, la C, la C, ¿ya? Ajá, Jeremy, pues sí, lo manda para todos, ¿no? La C. A ver, veamos la C. La ruptura de la unidad. Ajá, la C, así es. Entonces, para el año 476, pues, cómo estaba Europa? Pues estaba dividida. A ver, mm, a ver, ya, esto les había mostrado antes. A ver, por acá podemos observar un mapa. Vamos a agrandarlo así nomás para... eh, donde vemos que cuando empieza la Edad Media, Europa se caracteriza por estar partida entre un reino franco, visigodo, suevo, burgundio, érulo al inicio en Italia, luego ostrogodo, más al norte está pues están los reinos anglosajones, ¿ya? Vamos a regresar a donde estábamos. En efecto, la unidad política de Europa Occidental se había roto. Ya no hay un imperio romano occidente, sino varios reinos bárbaros. Así que la C es la respuesta. A ver, alguien dijo la D, dedo. A ver, separación entre Francia, Italia y Alemania, debido al Tratado de Verdún. Pues esto es la situación de Europa Occidental tras la desintegración del Imperio Carolingio, ¿ya? Luego del Imperio Carolingio. Y eso es ya, pues, avanzada la Edad Media, ¿no? Muy bien, listo. Muy bien. Entonces recuerden que a lo largo de la Edad Media han habido procesos de integración y procesos de desintegración. ¿Quiénes trataron de integrar nuevamente a Europa? Pues el primero fue Justiniano, emperador de Constantinopla, que trató de reunir todos los territorios que habían sido romanos en la antigüedad.
¿ya? Otro intento fue el de Carlomagno, con el Imperio Carolingio. Integrar, pues, Europa Occidental y reconstruir lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Otro intento fue el que hizo Otón I en el siglo IX, cuando fundó el Sacro Imperio Romano Germánico, el SIRG, ¿no? S-I-R-G, ya conocido como el Primer Reich o el Primer Imperio Alemán. Así que vemos varios intentos, ¿sí? El de Justiniano, Carlomagno, Otón, pues por un tiempo se integra Europa, pero en otro tiempo pues se desintegran. Muy bien, ya después habrán otros intentos pues en la Edad Moderna, ¿no? Con el imperio de Carlos V, por ejemplo, con la Edad Contemporánea, con el imperio napoleónico. Muy bien, pasamos a la siguiente. A ver, la 2. La 2 nos lleva al imperio bizantino, el imperio romano de Oriente o imperio bizantino. Estas dos, vamos a recordar aquí lo que fue el imperio bizantino. A ver, este imperio sobrevivió a las invasiones bárbaras del siglo V y va a extenderse a lo largo de la Edad Media. Y cuando cae este imperio, es que termina la Edad Media, en el año 1453. A ver, tenemos que identificar los enunciados, si son verdaderos o falsos. Imagino que ustedes están haciéndolo en estos momentos y ahora van a soltar pues su respuesta, ¿no? Ya, como están avanzando, hagámonos también por aquí. A ver, Constantinopla era la capital bizantina, en efecto, Constantinopla, también llamada Bizancio, originalmente, porque esta fue una ciudad griega originalmente, conocida como Bizancio. Ya luego viene el nombre romano, de Constantinopla, por el emperador Constantino, que la refundó. Y actualmente le llamamos Estambul y es una ciudad turca. Ah, ya me están dando respuestas. Me están diciendo que es la C. Ah, a ver, chicos, confiamos en ustedes. A ver, ¿qué dice el primer enunciado? Esta Constantinopla logró resistir con éxito todo intento. Todo intento. ¿Qué decía cuando dicen todo, siempre, ¿no? Nunca. Que normalmente esas afirmaciones son incorrectas cuando hablamos de historia. ¿Ya? A ver. eh, Resistió todo intento de asalto a lo largo de la Edad Media. Ah, ya. Y en la parte final es que colocan la excepción. ¿Ya? Solo los turcos, ahí está la excepción, solo los turcos otomanos en el siglo XV lograron conquistarla. Ah, entonces no resistieron todo intento, ¿no? El último ya, el último fracasaron. Entonces, esta primera afirmación es correcta. En efecto, quienes intentaron, dice, tomar Constantinopla, acabar con este imperio, pues, a ver, fueron muchos, ¿no? Estuvieron los hunos, ¿ya? Hunos, cuando recién nació el imperio bizantino, estuvieron los persas, estuvieron los árabes, ¿sí? Estuvieron los búlgaros, los húngaros, los lombardos, estuvieron los mongoles, ¿sí? Los turcos selyúcidas y finalmente los turcos otomanos. A ver, me están diciendo que puede ser la A. Estamos entre la A y la C entonces. Ya, entonces hemos encontrado que esta primera afirmación es correcta. Resistieron a tantos pueblos. Eran unos, ¿no? De Germania, del norte de Europa, o de Europa Oriental, los eslavos, y por otro lado resistieron a pueblos asiáticos, ¿sí? Árabes, mongoles, persas, turcos selyúcidas, y ya el último, los turcos otomanos, ya los derrotaron. Muy bien, verdadero. Bajo el gobierno de Justiniano, quien fue su principal emperador, él reinó en el siglo VI, en los años 500 tantos, los bizantinos lograron su mayor expansión.
conquistando el norte de África, la península itálica y parte de la península ibérica. Esto es cierto. Vamos a poner verdadero. ¿Ya? Muy bien. Aún así, todavía estamos entre la A y la C. Verdadero, verdadero. En efecto, Justiniano logró la máxima expansión del Imperio Bizantino, ujú, ya que logró derrotar, conquistar a dos reinos bárbaros, el reino ostrogodo, que se encontraba en Italia, y al reino vándalo, que se encontraba en el norte de África, ¿sí? Entre Túnez, Argelia, el norte africano. Así que Justiniano tomó el norte de África y también la península itálica, donde estaban los ostrogodos. Y en la península ibérica, donde están España y Portugal actualmente, pues ahí estaba el reino visigodo. Justiniano logró arrebatarles el sur de esa península, pero no logró pues conquistar toda la península. El reino visigodo resistió. ¿Ya? Nosotros tenemos mapitas sobre la máxima expansión y están justamente esos territorios incluidos. Muy bien. A ver, vayamos a la tercera, que es la que define, para que sea la A o la C. ¿Ya? A ver, más chicos me dicen que es la A. ¿Perdón? A ver, otro puntito para la A. A ver, el llamado Cisma de Oriente significó la ruptura de la unidad cristiana. A ver, esta primera parte es correcta. El Cisma de Oriente fue la primera gran ruptura que se produjo dentro de la comunidad cristiana. Los cristianos se encontraban en Europa, ¿ya? Tanto en Europa occidental como en Europa oriental. Es decir, en Europa occidental, los reinos bárbaros se habían convertido al cristianismo, ¿sí? Ya para el siglo XI, cuando ocurre el siglo de Oriente, ya ni siquiera le decimos reinos bárbaros. Ya hablamos del reino francés, el reino inglés, ¿ya? El imperio alemán, el Sacro Imperio Alemán, etcétera. Entonces, ellos este, eran cristianos ya en este tiempo del siglo XI, cuando ocurre el Cisma de Oriente. Eran cristianos que obedecían a un papa que está en Roma. Eran parte entonces de la Iglesia Católica. Y el Imperio Bizantino, que está en Europa Oriental y otras zonas, pues al inicio también era católico. Los bizantinos eran cristianos que también reconocían como cabeza al Papa que está en Roma. Pero en el año 1054, los cristianos de Constantinopla, los cristianos del Imperio Bizantino, decidieron separarse de los católicos. Y así nació otra iglesia cristiana en Constantinopla llamada la Iglesia Ortodoxa o Iglesia Griega, que hasta ahora existe en esa parte de Europa. Muy bien, entonces es una afirmación correcta, pero seguimos leyendo y que dice, este cisma, esta ruptura, tuvo como una de sus causas el avance de los cruzados. A ver, los cruzados son los guerreros europeos, católicos, que desde Europa Occidental marcharán a Cercano Oriente a pelear contra los turcos, que amenazaban al Imperio Bizantino en esos años. ¿Ya? Las cruzadas empezaron en el año 1095, ¿ya? 1095, ¿ya? Disculpe mi escritura, ¿ya? Qué horrible. Muy bien, en ese año es que los primeros cruzados avanzan desde Europa Occidental a Cercano Oriente para enfrentar a los turcos. Pero el cisma, ¿cuándo ocurrió? El cisma ocurrió en el año, dijimos, a ponerlo acá al costado, 1054. ¿Ya? Profe, pero ¿quién va a recordar estas fechas, no? Eh, es que no tenemos que recordar la fecha en sí. Yo lo estoy colocando para tenerlo claro, ¿no?
Es decir, lo que tenemos que recordarnos únicamente es que el cisma de Oriente se dio antes que empiecen las cruzadas. Y eso lo hemos estudiado, ¿ya? El cisma de Oriente ocurrió, como vemos, 40 años antes, ¿sí? Casi. Pues no puede ser que el avance de los cruzados sea una causa para que se produzca el cisma de Oriente, ¿sí? Al contrario, el cisma de Oriente podríamos considerarlo como una causa para que se den las cruzadas. ¿Cómo así, profe? Pues recuerden que cuando el Imperio Bizantino estaba siendo atacado por los turcos y estaban perdiendo, el emperador Alejo del Imperio Bizantino, en el año 1095, le va a pedir ayuda al Papa Urbano II. El Papa dijo, ya, te voy a apoyar. Pero, ¿qué esperaba el Papa? Que con su apoyo, con su influencia, con el poder de sus guerreros, los cruzados, la Iglesia Católica iba a absorber a la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Entonces, el cristianismo católico quería, pues, absorber al cristianismo ortodoxo. La Iglesia Católica buscó reunificar el cristianismo a través de las cruzadas. ¿Por qué no lo hicieron? Porque las cruzadas las perdieron, ¿sí? Sabemos que la primera la ganaron, pero todas las demás las perdieron. Por eso no se pudo reunificar el cristianismo, ¿ya? La Iglesia Católica apoyó, entre otras razones, para esa reunificación cristiana. Entonces, eso presupone pues que ya se dio el cisma de Oriente, ¿no? Muy bien. Entonces, este punto 3, por lo que estamos señalando, es falso. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Sí? La C. Uy, chicos, disculpen los que han marcado la A. Ya, pero está un poquito rebuscado, pues, porque tal vez recordar que fue primero, ¿no? Ya. Eh, ok. ¿Ya? Además, esta pregunta es muy complicada, pues, más que una pregunta de admisión regular, ¿no? Lo hacemos un poquito más complicado, pues, para poder enfrentar con éxito preguntas no fáciles. San Marcos no vienen preguntas fáciles, pero preguntas, digamos, un poquito menos que las de acá. Muy bien. El Imperio Bizantino logró preservar la cultura grecolatina. Así es, culturalmente destacamos a los bizantinos porque ellos conservaron los libros, ¿sí? Los manuscritos de los antiguos griegos y romanos, como también obras artísticas. Por algo se le ha llamado a los bizantinos los bibliotecarios del mundo antiguo. Entonces, la cultura clásica o greco-romana o greco-latina estuvo viva en el Imperio Bizantino a lo largo de la Edad Media. En cambio, en Europa Occidental, donde había caído el Imperio de Occidente, donde estaban los reinos bárbaros, que con el tiempo ya se cristianizan, con el tiempo se integran, ¿no?, a lo que es la civilización occidental, pues allí había pues un retroceso, ¿no? Allí había decaído la cultura clásica. ¿Ya? Pero pronto la cultura clásica saldrá del Imperio Bizantino y llegará, se difundirá por Europa Occidental. Esto ante la caída del Imperio Bizantino. Cuando esto se produzca, se va a desarrollar en Europa Occidental el Renacimiento. A ver, a la vez que se logró un notable desarrollo en el derecho. Claro, recuerdas al Corpus Juris Civilis, ¿sí? Recuerdan al Corpus Juris Civilis, este código de derecho civil que mandó a hacer el emperador bizantino Justiniano, recopilando las leyes, las constituciones del Imperio Romano, como también la opinión de los expertos en derecho, de los jurisconsultos romanos, en este gran Corpus Juris Civilis. El derecho romano siguió vivo dentro del Imperio Bizantino, ¿sí? Y de esa manera los bizantinos nos trajeron el derecho a nosotros, ya que ellos mantuvieron vivo el derecho romano a lo largo de la Edad Media. Muy bien, entonces los bizantinos tal vez no crearon, ¿no?, cosas totalmente nuevas, pero han conservado
lo antiguo, sobre todo, ¿no? Lo clásico. Y ahí, pues, su importancia cultural. Muy bien, seguimos con la C, la última verdadero. Muy bien, entonces hemos recordado parte de lo que fue el Imperio Bizantino. ¿Ya? Ahora vamos a recordar con la pregunta 3 lo que fue el Islam, lo que es el Islam, ¿no? Religión que todavía está viva y es una de las más importantes en el mundo actualmente. Pero tenemos que recordar los inicios del Islam con Mahoma, ¿ya? O Mohammed, dicen otros. Muy bien, a ver, Mahoma, como sabemos, fue un árabe que en la ciudad de la Meca, la ciudad más importante de Arabia en ese tiempo, siglo VII, Edad Media, pues allí Mahoma comenzó a predicar una fe. Esa fe le llamamos Islam. Islam. A ver, me dicen acá, ya en primer valiente, que nos dice que la A debe ser la respuesta en esta pregunta 3. A ver, la B. Ajá, la A. La B. Ya, Aliaga, la A. Pues ahí estamos, entre la B y la otra pregunta complicada entonces, porque las preguntas que son fáciles, todos coinciden, ¿no? 10 me dicen la misma respuesta, pues eh, alguna cosita seguramente se nos ha complicado en esta 3. A ver, muy bien, entonces Mahoma fue predicando, ¿ya? En el año 622 específicamente, ¿qué ocurrió, muchachos? Mahoma fue perseguido en la Meca, hicieron hasta matarlo. ¿Quiénes? Aquellos que dominaban en la Meca, los Koreishitas o Quraysh. Esta familia de grandes comerciantes querían que se mantenga el politeísmo, querían que se mantengan los ídolos en el templo, la Kaaba, y Mahoma predicó en contra de esos ídolos. Y veían que Mahoma quería, pues, el poder al tener tanto apoyo social. Mahoma huyó, ¿ya? Mm, huyó hasta la ciudad de Yatrib, conocida posteriormente como Medina. Y a esa huida le hemos llamado la Égira, ¿ya? Que fue un gran paso para difundir la fe del Islam. Dice, bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, conocidos como califas, el Islam se extendió rápidamente entre los árabes primero y luego entre otros pueblos, ¿ya? Persas, moros, ¿ya? Hindúes, etcétera, ¿ya? Con los califas que logran expandir los dominios árabes. Bien, entonces recordando esto, vamos a los enunciados, si son verdaderos o falsos, ¿ya? A ver, ah, hay más puntos para la A, ¿sí? Doble punto para la A que para la B. A ver, mm, el pilar más importante. A ver, en el Islam conocemos como 5 pilares o las 5 columnas a las normas religiosas más importantes. Y la más importante, mencionan aquí, es la creencia en Alá. Claro, cualquier religión, cualquier, ¿no? Doctrina de ese tipo que tenga un Dios personal, pues va a considerar que lo más importante es creer, pues, ¿no? En ese ser, ¿no? Correcto, ¿no? Para los hebreos, pues, la creencia en Yahvé o Jehová, ¿no? Para los cristianos, pues, Jesucristo, ¿no? Para los musulmanes, que son los que practican el Islam, pues, Alá. Ya, allí creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Ya, muy bien. Otro punto para la B. Ya. No recuerdo la clave yo, ¿ah? Estamos acá leyendo nuevamente. A ver, se le permitió a los creyentes del Islam representar a Mahoma, representar al gran profeta Mahoma.
Eso, muchachos, estaba prohibido. Allá, ya cambiaron, borraron uno, se pasaron a la A. Estaba prohibido representar a Mahoma, representar a Alá, representar pues al hombre y a Dios. ¿Sí? El Islam prohíbe esto. ¿Mm? Por eso los templos de ellos, sus palacios, etcétera, no muestran una decoración con esculturas, con pinturas sobre Dios, o sobre Mahoma, o sobre los gobernantes, porque su religión les va a prohibir, les va a prohibir. Claro, como fue una pregunta de admisión, correcto, Castro, correcto, ellos van a decorar con formas geométricas, principalmente. En cambio, un templo católico, un palacio católico en ese tiempo, en Europa, pues estaba lleno de esculturas y pinturas pues sobre los gobernantes, sobre Jesús, ¿no? Ya que el catolicismo pues permite la representación del hombre y de Dios. Muy bien. La influencia de los árabes sobre los bizantinos hizo que los bizantinos también quiten sus imágenes de sus templos. ¿Sí? Esto fue la querella iconoclasta. Pero los católicos, hasta el día de hoy, mantienen sus imágenes, sus íconos. ¿Sí? Acá en Lima tenemos pues el Señor de los Milagros, por ejemplo, ¿no? Una imagen que pues es objeto de procesión, ¿no? Ahora no se puede, ¿no? Próximo año tal vez. Muy bien, listo. Entonces, el punto 2 es incorrecto. El punto 3, y con esto ya definimos, ¿no? La A o la B. Gracias a su fe, han conservado la unidad de la comunidad de sus fieles. Ah, ya ahora entiendo por qué la dificultad, ¿no? Ya. A ver, nosotros le llamamos musulmanes a todos los que, pues, le rezan a Alá, a los que creen en el profeta Mahoma, ¿sí? A los fieles del Islam. Ya, pero ¿han mantenido su unidad? Mm, no han mantenido su unidad. ¿Ya? Por ejemplo, en la actualidad vemos a países como Arabia Saudita, ¿ya? Donde viven musulmanes en Arabia Saudita, que es donde nació el mismo Mahoma, ¿no? Siglos atrás. Los saudíes son musulmanes, pero de una rama llamada sunita o suní. En cambio, otro país lleno de musulmanes, por ejemplo, Irán, Irán, los iraníes son musulmanes, pero pertenecen a otra rama de los musulmanes conocida como la rama chiita o chií. ¿Ya? Entonces, la mayoría allí son chiitas. Entonces, por más que tanto los iraníes como los saudíes son musulmanes, son países enemigos actualmente. ¿Ya? Y la amenaza de guerra está presente entre estos dos, y son vecinos, uno al costado del otro, ¿no? Separados por Kuwait, por Irak, están en el mismo Golfo Pérsico ambos. Irán tiene el apoyo de Rusia actualmente, y Arabia Saudita tiene el respaldo de los Estados Unidos. Imaginas, si se pelearan ellos, podría ser una guerra mundial. Ah, entonces, ¿qué ha pasado? Pues los musulmanes se han separado en ramas, igual que los cristianos. Se separaron en católicos, ortodoxos, protestantes, ¿no? Evangélicos, mormones, etcétera. Pues los musulmanes también se han separado, ¿ya? La gran mayoría son sunitas, pero hay una importante minoría llamada los chiitas. Esos mismos problemas pasan pues en Siria, en Irak, en Yemen, donde actualmente hay una guerra, ¿no? Una guerra de varios años entre Arabia Saudita y Yemen. Una guerra que no sale en ningún noticiero, ¿no? Y están muriendo un montón de yemeníes allí, entre otras cosas, por las diferencias religiosas,
como también, pues, ¿no? Por cuestiones comerciales y petroleros, ¿no? Eso ya es un tema de la actualidad, ¿no? Entonces, no han mantenido sus, a pesar que todos, ¿no? Tienen en común a Mahoma como gran profeta, o Alá, ¿no? A quien todos ellos le llaman a Dios, de todas maneras tienen diferencias, ¿ya? Así es. Por lo tanto, ¿ya? No puede ser la B, ¿ya? La respuesta es la A. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Es la A. Así es. Todas las religiones tienen ramas, correcto, ¿no? Que son religiones, pues, que tienen siglos o hasta miles de años algunas, y con el tiempo, pues, la gente se ha separado, ¿no? Ujú. Se han separado porque consideran, pues, que se han desviado, ¿no? Sus líderes o, ¿no? Los dogmas, las creencias, pues, se han sido desvirtuadas, han sido, eh, no se han conservado, ¿no? Y ahí están, pues. Muy bien. Los seguidores de esta fe son llamados musulmanes. Pues claro, todo aquel que practica el Islam es llamado musulmán. Sea chiita, sea sunita, es musulmán, ¿no? Sea de Irán, de Arabia Saudita, sea de donde sea, que crea pues en Alá, le llamamos musulmán. ¿Ya? Entonces, este punto 4 estaba fácil, ¿no? ¿Ya? Y como no hay uno, 3 y 4, pues la A tenía que ser como respuesta. ¿Sí? Como le decía, podemos colocar un enunciado complicado, ¿no? Pero los otros nos van a ayudar a llegar a la respuesta de todas maneras. Muy bien, ahí están. Ya, vamos a pasar a la 4. A ver, esto es para recordar ahora al imperio carolingio, el imperio de Carlomagno. A ver, no, ya nos están mandando la respuesta, la B. A ver, vamos a marcarlo por ahí. A ver, nos recuerdan, ¿ya? Preguntas de ECO pues siempre nos contextualizan, ¿no? Nos ponen en el lugar de la historia y en base a eso tenemos que seguir recordando y llegar a la respuesta. A ver, tras los nietos de Carlomagno, sus sucesores ya no fueron capaces de conservar la estabilidad imperial. Se perdió la unidad política. Claro. Esto nos hace recordar que Carlomagno creó un imperio que iba desde la parte este de España hasta Alemania, ¿sí? Un imperio relativamente grande en Europa Occidental. Pero sus nietos, Carlos el Calvo, Luis el Germánico, Lotario, se repartieron el imperio, acabando con la unidad política. Y con el tiempo, estos pedazos se fueron dividiéndose más. ¿Ya? A ver, a ver, más puntos para la B, ya, aunque Bartra no, como que no me gusta mucho, ¿ah? Ya, eso de Bartra. Más puntos para la B, ya todos están con la B, por ahí hay una voz solitaria por la C. A ver, sigamos. Ya, muy bien. Entonces, por un lado estamos recordando la desintegración del Imperio Carolingio, ¿ya? Que ya no existe un gran emperador que tenga la fuerza para someter a los nobles, como ocurrió en el Imperio Carolingio. Ahora ya no se da ese gran poder. Y por otro lado, reyes débiles como Carlos el Calvo, que era rey de Francia en ese tiempo, nieto de Carlomagno, mediante el capitular de Quiercy, ¿ya? En el siglo IX, dijo lo siguiente, ¿no? Ordenó lo siguiente, ya, los funcionarios carolingios, es decir, los duques, los condes, los marqueses, que habían recibido en administración los condados, las marcas, los ducados, es decir, las provincias que habían sido antes del Imperio Carolingio, ahora podían transmitir esos derechos sobre esos territorios a sus hijos. En otras palabras, pues ahora los condados, las marcas, los ducados van a ser hereditarios. Los duques podían transmitirlos a sus hijos, los condes a sus hijos, a su hijo mayor. Pues de esa manera, los nobles ahora ya no tienen un emperador poderoso que los someta.
porque Carlomagno ya se murió y el imperio carolingio se desintegró. Y por otro lado, ahora los nobles pueden entregar las tierras a sus hijos mayores. Esos nobles, ¿en qué se convierten frente a lo que se está señalando? Se convierten en señores feudales. Y esas tierras, llamadas condados, marcas, se convierten en feudos. Así es, Camila Morales. ¿Ya? Entonces, todo lo que se está señalando en la pregunta 4 corresponde, en efecto, a lo que sucedía para que se forme el sistema feudal en Europa Occidental. Europa Occidental, claro, donde estaba el Imperio Carlomagno, donde estaba Carlos el Calvo. Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en palabras más sencillas, cuando hemos hablado de la formación del feudalismo, hemos señalado que, ¿ya? Hemos señalado que para que se forme el feudalismo pasaron dos cositas. Se desintegró el Imperio Carolingio y se dieron las nuevas invasiones bárbaras, la de los vikingos y otros. Y esto generó pues que los reyes se hagan débiles, que los nobles se hagan fuertes, y de esa manera se formó el feudalismo en el siglo IX. Y luego sigue, ¿no? 10, 11, 12, y aparece tiempo, decae el feudalismo por las cruzadas. Y luego sigue decayendo hasta ya pues caer completamente con la Revolución Francesa u otros sucesos. Muy bien. A ver, vamos a observar la C, ya que lo dieron como respuesta también. La decadencia del Imperio Romano de Oriente. Mm, no, porque para ese tiempo, siglo IX, el Imperio de Oriente o Imperio Bizantino, a pesar que había perdido tierras, los árabes le quitaron tierras, es cierto, pero tal vez fue para mejor, porque le costaba al Imperio Bizantino desde Constantinopla controlar tierras tan alejadas como las que están en la zona noroeste de África, ¿no? Un imperio bizantino más pequeño tal vez va a estar más sólido en ese tiempo para resistir las amenazas exteriores. Así que no era pues el imperio más poderoso, el imperio bizantino de este tiempo, pero tampoco era pues el más débil, ¿no? En cambio, si ya estuvieran pues en el siglo, ya finales de la Edad Media, ya, no sé, siglo XII, XIII, siglo XIV, siglo XV caen, ya para ese tiempo, pues podríamos marcar la C. Y además todo lo que se ha mencionado se refiere a Europa Occidental, Carlomagno, Carlos el Calvo, gobernantes francos, franceses. El Imperio Romano de Oriente corresponde pues a otra zona de Europa. Muy bien, continuemos. La, disculpen, me salté. La 5. A ver, en la Edad Media se dieron en Europa diversos procesos históricos. Uno de estos procesos fue el feudalismo. Ya, sobre el cual es correcto afirmar. A ver, sobre el feudalismo, ¿qué es correcto afirmar? A ver, se logró la unidad política en Europa Occidental. No, acabamos de recordar que el feudalismo nace frente a la desintegración del Imperio Carolingio. Entonces, la época feudal no es una época de integración política en Europa, es una época de desintegración, de atomización, como se dice. Así que acá no pasa nada con la A. A ver, ¿qué me están dando como respuesta? Dedo, dedo, dedo. Ya, muy bien, creo que ahora estoy consenso, chicos, con la D. Ya, la D, muy bien. A ver, el comercio y las ciudades y la burguesía adquirieron importancia. No, en tiempo del feudalismo el comercio decayó. La gente abandonó las ciudades, que eran los centros de comercio, centros de producción, de manufacturas para ser comercializadas. Y para ese tiempo del feudalismo, la burguesía, pues, se está formando recién, ¿ya? Las cruzadas es, digamos, el gran estímulo para que la burguesía, ¿no? Pueda surgir como clase, y todo lo que viene después, ¿no? Lo hace más grande, ¿no? En cambio, en el tiempo del feudalismo, la economía es rural,
agrícola, ¿no? Ganadera, la gente vive en el campo, no en las ciudades. El feudalismo finalizó tras el fracaso de las cruzadas entre los siglos XII y XIII. Pues, si dijera el feudalismo decayó como consecuencia de las cruzadas, estaría bien, pero dice finalizó, desapareció, y eso no es correcto, porque el feudalismo va a seguir existiendo, inclusive en la edad moderna, hasta en la edad contemporánea, en, ¿no?, la primera parte. El feudalismo seguirá existiendo. La próxima semana recordaremos la Revolución Francesa y diremos que en la Revolución Francesa, siglo XVIII, ¿ya? Inicio de la, moderna, de la contemporánea, perdón, se elimina el feudalismo en Francia, recién con la Revolución Francesa. Ha estado decayendo, claro, desde las cruzadas, pero finalizar es una palabra que no encaja acá. Así que tiene que ser la D. Una de sus causas fue la segunda oleada de invasiones bárbaras. Claro, la segunda oleada es la de los vikingos, la de los eslavos, búlgaros, ¿sí? Húngaros. En cambio, la primera oleada de invasiones bárbaras fue la de los hunos y germanos. Entre los germanos, ostrogodos, visigodos, vándalos, francos, etcétera, ¿no? Hay dos invasiones bárbaras, ¿sí? La que ocurrió en el siglo V y que provocó la caída del Imperio Romano de Occidente, y la del siglo IX, que influye en la formación del feudalismo. Muy bien, pasemos. A ver, muy bien, todos habían marcado dedo, así que muy bien. Ya, saludamos a Ricardo, Camila, que lo escribieron para todos, ¿no? ¿Ya? Lo cual nos dice, pues, seguridad, ¿no? 6. A ver, las cruzadas. Aquí es para recordar lo que fue la guerra de las cruzadas. A ver, 6 dedos me dicen ya. A ver. Entonces, para el siglo XI, los turcos selyúcidas estaban derrotando al Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino no cayó porque los cruzados, que son guerreros católicos de Europa Occidental, fueron, ¿no? Fueron a luchar contra los turcos para quedarse con sus tierras, para tener más feudos. Entonces nos plantean que las cruzadas fueron promovidas por el clero, es decir, la Iglesia Católica, por la nobleza feudal, ¿sí?, los señores feudales que querían conseguir tierras allá, la burguesía comercial, los ricos comerciantes. Muy bien, cada uno tenía un objetivo. Correcto. La Iglesia Católica, hemos dicho, quería absorber a la Iglesia Ortodoxa y detener la expansión de la religión islámica. Ya, la nobleza feudal quiere feudos, ¿sí? ¿Qué quiere la burguesía? ¿Qué quiere la burguesía? A ver, a ver qué nos dicen. Ya, la D. Ah, Camila, Ángelo nos dice la D también. A ver, claro, ¿qué ocurría en ese tiempo? Pues lo que ocurría era que el comercio entre Oriente, que es Asia, y Occidente, que es Europa, era un comercio muy escaso, ¿ya? No como en la antigüedad, en tiempos de Grecia, Roma, donde era un comercio fluido por la ruta de la seda, la ruta de las especias. Ahora no. En la época feudal todo esto había decaído. Lo que buscaban los comerciantes era reactivar las rutas de comercio, reactivar el comercio intercontinental entre Europa y Asia, ¿ya? Así es, que los productos desde la India y China lleguen a Europa. La seda, las especias. Muy bien, y las cruzadas fue el contexto que ellos aprovecharon para reactivar el comercio, porque mientras los soldados se mataban, los comerciantes de Europa y Asia hicieron negocios. Los comerciantes de Asia, los árabes, y los de Europa, estaban los bizantinos, estaban los italianos de Venecia, de Génova, hicieron negocios.
Los árabes traerían productos desde la India, como las especias, a los italianos y bizantinos, que se los entregarían en el mar Mediterráneo. Pues el Mediterráneo se reactivó comercialmente en ese tiempo. ¿Ya? Y todo esto fue el despertar el renacer comercial. Se le ha llamado a esto la revolución comercial, una de las bases para que el capitalismo, un nuevo sistema económico, pueda surgir históricamente. ¿Ya? Y como los señores feudales eran derrotados por los turcos en sus ataques, más bien el feudalismo empezaba a decaer en el contexto de las cruzadas, a decaer, no a terminar, no a finalizar. ¿Ya? Muy bien, entonces las cruzadas marcaron un gran cambio en la historia europea, la decadencia del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. Le llamamos Baja Edad Media justamente a este tiempo en que se están dando estos cambios. Dice, según este enunciado, dice, la Baja Edad Media empieza en el siglo XI, que es cuando se inician las cruzadas, al siglo XIII. Bueno, otros lo extienden, yo lo extiendo hasta el siglo XV, a la Baja Edad Media. Pero acá nos han ubicado solo entre los siglos XI al XIII. Dice que durante ese tiempo, en Europa, en la Baja Edad Media, se va a producir el auge urbano y comercial. Esto significa que las ciudades que habían sido abandonadas, ahora pues renacen las ciudades. Y el comercio se reactiva. Entonces, durante la Baja Edad Media se produjo el renacimiento urbano y la revolución comercial. Bases del, ¿no?, capitalismo. Muy bien. Tenemos que ver qué corresponde a todo eso, ¿ya? A ver, el auge económico de la ciudad de Venecia. Sí, Venecia fue una ciudad, la ciudad que más creció en este tiempo comercialmente. Venecia, ciudad del norte de Italia, aprovechó mejor ¿no?, este renacer comercial. Algunos consideran pues que en Venecia nace el capitalismo, ¿no?, con la burguesía, con los grandes comerciantes que va a tener. Venecia llegó a desplazar a Constantinopla como la ciudad comerciante de la época, sobre todo en la Cuarta Cruzada, cuando Venecia logró comprar a los cruzados para que tomen Constantinopla, su rival comercial. Es la Cuarta Cruzada, la cruzada comercial. Entonces dice el auge económico de Venecia como potencia del Mediterráneo. Pues sí, era una ciudad, ¿no?, grande para el comercio mediterráneo en ese tiempo. Fue a dominar el comercio de especies. A ver, la transformación de la nobleza feudal en burguesía. No, la nobleza siguió siendo nobleza. Tal vez con menos poder con el tiempo, pero siguió siendo nobleza. Hasta la Revolución Francesa diferenciamos a los nobles, condes, duques, ya, de la burguesía, que es la que se va a levantar en la Revolución Francesa, contra la nobleza, dueña de tierras. La nobleza no se transformó en burguesía. ¿Ya? Bueno, pudo darse algunas situaciones en que abandonaron pues las tierras y fueron a las ciudades, se dedicaron a actividades mercantiles, se volvieron burgueses, pero eso sería pues, digamos, no la regla, ¿no? Muy bien. Punto 3, se organizan en gremios. Sí, en este tiempo hay gremios. ¿Ya? Bien, chicos, disculpen la interrupción. A ver, entonces, en ese tiempo, en efecto, los gremios estaban presentes. ¿Ya? Sí, chicos, disculpen. Ya, muy bien.
Así es, habían gremios de artesanos de diferente, ¿no? Mercancía, de otra. Así es, gremios o corporaciones, que San Marcos ha preguntado, ¿ah? 2 hasta 3 veces me parece sobre los gremios o corporaciones, que eran asociaciones de artesanos, de comerciantes dedicados al mismo oficio. Vendían lo mismo o producían lo mismo. ¿Por qué se asociaban? Para controlar justamente el mercado. Eran gremios pues monopolistas, que por eso serán eliminados más adelante en nombre de libre mercado. Muy bien, ahí está. Profe. Ok, disculpen. El cisma de Oriente se dio en el año 1054, dijimos hace un momento, ¿ya? Cuando se separan católicos de ortodoxos, ¿sí? Pues esto no corresponde a la Baja Edad Media. Ya, tal vez no tengan que recordar el año exacto, ¿no? Al menos el siglo XI. Eso es, ok, está el siglo XI. Eh, ya, es cierto, está el siglo XI, ¿no? Pero no es parte de lo que se vivió en la Baja Edad Media con las ciudades y el comercio. La pregunta nos coloca respecto al auge de las ciudades, al renacimiento urbano y a la revolución comercial. Ciudades y comercio. Pero la cuestión religiosa no está incluido en esto, ¿ya? No está incluido. Con las fechas tampoco, pero pues lo han puesto sin. Así que no lo voy a considerar. En cambio, la organización de ciudades, eso sí. ¿Por qué dice ciudades-estado? Porque las ciudades como Venecia, Florencia, Génova, Milán, etcétera, en Italia, van a ser ciudades-estado. Esas ciudades que van a tener un gobierno autónomo, ¿ya? Autónomo. Y ellos van a estar separados de la nobleza. Lograron su autonomía. Muy bien. Entonces tenemos ya una respuesta, chicos. Uno, 3 y 5. A ver, ahí está la A. Muy bien. Vamos a pasar. Uy, hay que apurarnos porque la hora nos va a ganar. A ver. Entre 1348 y 1351, numerosas comunidades de judíos en Europa sufrieron pogromos y persecuciones. Si estos pogromos son, pues, ya ataques violentos contra ellos. Eh, pues los pogromos más famosos contra los judíos en la historia son los que promovió Hitler, ¿sí? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya desde antes habían ataques contra judíos. En una Europa cristiana, los judíos estaban allí como una minoría. Los judíos, como sabemos, no son cristianos. Ellos creen en Yahvé o Jehová, en el Dios Padre, pero no creen en un Dios Hijo. Entonces, ¿cómo veían los cristianos a los judíos? Pues con cierto rechazo, ¿no? ¿Ya? Otros los aceptaban, pero otros los miraban pues con mala, ¿no? De mala forma, ¿ya? Ok, igual pues como acá actualmente muchos miran pues a los extranjeros que en buen número pues están viviendo en Lima y en otras partes del Perú. Muy bien, entonces cuando algo ocurre, le echan la culpa pues a los judíos. En este caso, ¿por qué fueron atacados los judíos? A ver, ¿qué nos dicen los chicos? A ver, nos dicen la peste negra, nos dicen la reforma protestante, ya. A ver,
A ver, nos han puesto unas fechas, mira. Siglo XIV. Siglo XIV. La reforma protestante ocurrió en el siglo XVI, ¿sí? En los años 1500 y tantos. Está alejado de la fecha indicada. La caída de Constantinopla, bueno, es en 1453. ¿Ya? Ok. Ya. Las cruzadas, ya sabemos cuándo ocurrieron, ¿no? Ocurrieron del siglo XI y acabaron en el siglo XIII. ¿Ya? Disculpen mis rayitas. La peste, su etapa más mortífera fue en el siglo XIV. Siglo XIV. Justo los años que están ahí indicados. ¿Y qué tiene que ver la peste negra con los judíos? Pues en su desesperación, porque morían en cantidad, ¿recuerdas? En Europa, pues creyeron muchos que los judíos eran los responsables de esto. Ellos estaban contaminando, ¿no? Como acá dicen los pozos, las aguas, ¿ya? Hasta quemaron judíos en ese tiempo. Pero los judíos no eran pues, los responsables, si ellos mismos murieron en la peste negra, ¿no? Bien, marcamos dedo. En la 9, a ver, tenemos a los turcos otomanos que tomaron Constantinopla en 1453. Ya, muy bien, lo que eh, nos piden es consecuencia de la caída de Constantinopla. A ver, esto significa que los turcos se apoderaron de todos los territorios que habían sido del Imperio Bizantino, de Constantinopla en estos años. ¿Cómo reaccionó Europa Occidental? ¿Mandó nuevamente cruzados? No, ya no lo hizo. Ya habían terminado las cruzadas. Eh, el comercio de Occidente con Oriente quedó bloqueado. Ah, ¿recuerdas que los turcos bloquearon el comercio? ¿Recuerdan? Sí, lo bloquearon. Y como lo bloquearon, van a tener que buscarse nuevas rutas para llegar de Europa Occidental a las Indias. Y en esa búsqueda, los portugueses fueron avanzando por África. Entonces, está relacionado a la caída de Constantinopla, el punto 5, el punto 2, el punto 2. ¿Ya? Muy bien. Y también cuando estaba cayendo Constantinopla, muchos de sus intelectuales huyeron a Italia, llevando la cultura clásica que ellos ¿no? tenían. Y así influyeron en el nacimiento del Renacimiento o del humanismo. Muy bien, entonces seguramente ustedes, a ver, me dicen que la C, la C, a ver, es punto 2, 4 y 5. No, estoy quedándome con la B, besito. ¿Ya? Bien, pasamos a la 10. Ajá, besito. Muy bien, 10. En el siglo XVI, cierto escritor defendió la amoralidad de la política. Es decir, gobernante, usted debe tomar las decisiones políticas que considere conveniente para, ¿no?, su posición como para el bienestar del reino. Y si esa decisión que va a tomar es justa o injusta, no importa. Por razón de Estado, tiene que hacerlo, ¿no? Tal vez esto que te digo te recuerde otra frase más conocida. El fin justifica los medios. Frase atribuida a Maquiavelo. Correcto, Mar, correcto, chicos. La respuesta es la B. Obra de Maquiavelo, El Príncipe. 11. El Renacimiento.
A ver. Ujú. Ya, a ver. En este sentido, ya, entonces tenemos que leer, el Renacimiento fue un movimiento cultural que se da en el contexto en que el capitalismo mercantil se está expandiendo. Así, el capitalismo se extiende por Europa, ¿no? Asia, va a llegar a América, ¿sí? Con la expansión europea que se da paralelo, ¿ya? Muy bien. En ese sentido, la burguesía europea, a ver, me dicen que es la C de Castañeda, a ver, claro, la burguesía va a apoyar el Renacimiento, porque la burguesía quiere un arte, ¿ya? Una cultura que lo diferencie de la cultura medieval, va a promover el arte. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues muchos de estos hombres ricos, burgueses, se van a convertir en mecenas, es decir, en gente que va a financiar artistas, escritores. Muy bien, la burguesía apoya el Renacimiento convirtiéndose en mecenas. A ver, sigamos. La 12. A ver, en la actualidad, los reyes de Inglaterra o del Reino Unido, porque sabemos que hasta el día de hoy el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una monarquía parlamentaria. Entonces, el rey es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Inglaterra tiene una iglesia nacional llamada anglicana. Ya, muy bien. El rey es la cabeza de esta iglesia. ¿En qué momento empezó eso? ¿Cuándo fue que los reyes, ya, ¿cuándo fue que los reyes de Inglaterra se volvieron los jefes de la religión de Inglaterra? Pues en el contexto de la Reforma Protestante. Recordamos allí al rey Enrique VIII. Ajá, Antauro me dijeron, ahí está la A. Enrique VIII dio el acta de supremacía, ya la A, por el cual, ya, por el cual estableció que el rey era el jefe de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana. Y él, pues de esa manera, no solo va a tener poder político, sino también ahora poder, ¿no?, religioso, ¿no? Y esto significó la ruptura con la Iglesia Católica. Esto es la Reforma Protestante, que es un nuevo cisma cristiano. Ya los ortodoxos se habían separado de los católicos, ahora se separaron los protestantes. Es decir, los anglicanos, que son de Inglaterra, los luteranos, que surgieron en Alemania, los calvinistas, ¿sí?, en Suiza, Francia, y así se van separando y el cristianismo se va partiendo más y más. Muy bien. Los otros son personajes vinculados también pues a la historia de Inglaterra, pero pues aportaron otros elementos. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. A ver, pregunta 13. La contrarreforma, que es la reacción de la Iglesia Católica al avance del protestantismo, y todo ese ataque que sufrió la Iglesia Católica, va a ser respondido por la misma Iglesia con la contrarreforma. A ver, me dice que en la 13 debe ser de Soto, ¿ya? Todavía hay, ¿no?, gente que apoya de Soto, ¿no? Ya. A ver, entonces, ¿cuál es lo correcto sobre la contrarreforma? A ver, vamos a la que han dicho ya. La Iglesia Católica aceptó la traducción y la libre interpretación de la Biblia. La Iglesia Católica aceptó esto, lo que habían dicho los protestantes. Los protestantes querían que la Biblia, que estaba escrita en latín, sea traducida al idioma de cada país, de cada reino, ¿ya? Y que la Biblia sea reproducida, ¿no? Ya había pues una imprenta, la de Gutenberg, y la Biblia sea leída por cada creyente e interpretada libremente. La Iglesia Católica, ¿cómo contestó? Dijo que no, ¿ya? Así es. Ya dijo que no, dijo que la Biblia seguirá en latín y que solo la Iglesia Católica la iba a interpretar. Muy bien, por lo tanto, la
D no es respuesta. A ver, me están diciendo que es la A, y como tantos han marcado, les creo, chicos, marcamos la A. A ver. La contrarreforma empezó en una reunión, el Concilio de Trento. Así es. ¿Ya? En Trento, Italia, se reunió el alto clero católico y allí plantearon mantener la doctrina católica, ¿ya? Mantener la Biblia interpretada únicamente por la iglesia, mantener los 7 sacramentos, etc. Y también se elaboró un listado de libros que los católicos no podían leer. A ese listado de libros se les llama índex. Índex. Y así durante siglos, hasta el siglo XX, la Iglesia Católica nos decía qué cosas no debíamos de leer. Eso ya no existe actualmente. Ajá. Entonces, la A es correcta. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. Ya, por motivo de tiempo, estamos avanzando un poquito más rápido. A ver, nos faltan dos. Ya, a ver. A ver, es evidente que el rey es dueño de todos los bienes. Ah, es evidente, dice. Su derecho proviene de Dios y solo a él ha de rendir sus cuentas. El rey no tiene por qué rendir cuentas a su pueblo, solo rinde cuentas a Dios cuando le llegue la muerte, porque el poder viene de Dios. Todos los poderes en el Estado derivan de su poder, es decir, del poder de Dios. Y todos le deben la más completa obediencia. Por eso, pueblo, ustedes no pueden ir en contra mía, yo el rey, ¿ya? Porque yo soy el rey por voluntad de Dios. Pues, ¿quién decía estas cosas? Jacobo I, un rey de Inglaterra a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para ese tiempo se estaba formando lo que llamamos el absolutismo, la monarquía absoluta en esta edad moderna. ¿Y cómo justifican el absolutismo en los reyes? Señalando que el poder viene de Dios. A esto le hemos llamado el providencialismo o el derecho divino de los reyes. Como Dios es absoluto, todo lo que viene de él también lo es. ¿Ya? Como su poder, que tiene que ser absoluto. No podemos estar dividiendo el poder no viene del pueblo. No, el poder es único, ¿ya? Total, y viene de Dios. Y así hubieron otros personajes, ¿no? Que plantearon, defendieron esta idea del derecho divino de los reyes. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a marcar en esta 14? A ver, los chicos dicen que es barco, ¿ya? Barco. Muy bien, marcamos barco entonces. El providencialismo, correcto. El derecho divino de los reyes, que va a ser luego atacado con nuevas ideas. Las ideas se combaten con ideas. La ilustración o liberalismo, pues, combatió estas ideas, diciendo, no, el poder viene del pueblo, ¿sí? Hay un contrato social que el pueblo ha delegado, ¿no? El poder en los gobernantes, y si el gobernante abusa, pues se rompe el contrato, el pueblo tiene derecho a a recuperar el poder, legitimando una revolución. Muy bien, pasamos a la última. A ver, la monarquía de los Borbón. Allá. A ver, nos están colocando siglo XVII. En ese tiempo, en Francia, reinaron los Borbón, una de las familias más poderosas de Europa. La familia que cae con la Revolución Francesa. Por ahora son poderosos. En este tiempo, siglo XVII, están dos sobre todo, Luis XIII y Luis XIV. Luis XIV, el rey Sol, el más absolutista de los reyes que tuvo Europa. Dice que esta familia Borbón impuso su poder frente a rivales internos. ¿Quiénes son los rivales internos de un rey? La nobleza, ¿sí? La burguesía. Entonces, estos reyes impusieron su autoridad. Como también frente a rivales externos. ¿Quiénes eran los rivales de los Borbones? Los Habsburgo. Los Habsburgo eran una familia de origen austriaco, ¿ya? Pero los Habsburgo llegaron a establecerse también en España en ese tiempo, ¿sí? Con Carlos V, Felipe II, etcétera. Así que eran dos familias rivales.
Dice, esto último, es decir, el poder de los Borbones a nivel externo, se consiguió con una victoria en una guerra. ¿Cómo se llamó esa guerra? ¿Ya? Acá hemos puesto varias guerras cuyos nombres a veces nos confunden. ¿Ya? Pues la respuesta aquí es a ver, es la guerra de los 30 años. ¿Ya? Esta guerra se peleó entre 1618 y 1648, ahí hay 30 años justamente, y enfrentó a la Francia de los Borbones contra los Habsburgo, que se encontraban pues en Austria, en el Imperio Alemán, en España. Y Francia los venció. La victoria fue con Luis XIV, el Rey Sol. Entonces, a partir de ese momento, Francia tuvo la hegemonía en Europa, hasta que 100 años después Inglaterra le derrote en la Guerra de los 7 Años. ¿Ya? Y antes habían peleado en la Edad Media Francia contra Inglaterra en la Guerra de los 100 Años. A la Guerra de los 7 Años lo recordaremos pues la próxima semana, ¿no? Para empatarlo con la independencia de los Estados Unidos. La Guerra de los 7 Años ocurrió después, ¿ah? 1756 a 1763. Eso es después. ¿Ya? Entonces recuerden la Guerra de los 30 Años, la guerra que marca el predominio de Francia en Europa en el siglo XVII a principios del XVIII. Y en esta guerra, Francia tomó territorio de Alemania, Alsacia y Lorena, que más adelante Alemania lo va a querer recuperar y va a ser motivo de guerras, inclusive las guerras mundiales por Alsacia y Lorena. Bien, muchachos, la domiciliaria ya lo resolvemos la próxima semana, ¿ya? Ah, ya vemos esas preguntas. Ahora tenemos que ver preguntas de toda la historia, no solo del tema que se mencionan, porque ya pues estamos en una etapa avanzada del ciclo. Bien, chicos, entonces